La eminente profesora de la Universidad de La Habana, doctora Marta Prieto Valdés, en un intercambio hace unos días sobre el proyecto de Constitución, citaba a Martí, quien en mayo de 1892 escribía: todos los cubanos revolucionarios que contribuyan activamente a la revolución tienen el derecho de dar su opinión sobre el espíritu y los métodos de la obra a que contribuyen. Esa es la guía, las ideas martianas. Vamos adelante, tercera emisión de Hacemos Cuba. Y comenzamos nuestro programa de hoy revisando las vías, los canales de comunicación a través de los cuales ustedes pueden interactuar con nuestro programa. Aquí está, Hacemos Cuba se multiplica todos los miércoles en vivo desde las 10 y hasta las 10:30 de la noche a través de Cubavisión, Canal Caribe y también de las páginas en Facebook de Cuba TV, Canal Caribe, del periódico Granma y de Cubavisión Internacional. Énfasis particular hacia los cubanos que se encuentran en el exterior y es por eso que se podrá sintonizar también a través de la señal de Cubavisión Internacional a las 11 de la noche el programa cada miércoles y a las 4:30 de la madrugada del día siguiente, o sea, del jueves. Se retransmite el programa siempre los jueves, 8:30 de la mañana, revista informativa Buenos Días, y a las 9:30 de la mañana, también del jueves, en la página de Facebook de Cuba Debate. Además, añadimos lo siguiente: la revista informativa Buenos Días dedicará un espacio el viernes. Ya hemos visto en las emisiones anteriores que puede ocurrir que el tiempo nos limite a tratar algunas cuestiones importantes con relación al tema y al invitado que traemos. Bueno, pues los viernes estaremos tratando de cubrir muchas de esas dudas, inquietudes, preguntas que queden en la revista Buenos Días. Cada emisión de Hacemos Cuba permanece también en el canal de YouTube de Canal Caribe y en el sitio web del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También disponibles los programas en Cuba Ahora, la primera revista digital de nuestro país, y en su foro online, ahí mismo en la dirección de Cuba Ahora. Para dudas, preguntas, interrogantes, como hacemoscuba@icrt.cu o Canal Caribe cuba@gmail.com. Puede visitar igualmente nuestro foro en la dirección Cuba TV o enviar su texto, mensaje de texto al móvil 5214-3848, reitero, 5214-3848. Como ven, se multiplica Hacemos Cuba cada semana. Lo hemos dicho, hoy hablaremos del título 3, Ciudadanía. Tengo por aquí un invitado que ya está anunciado y sin más me voy con él, le doy la bienvenida y comenzamos a revisar los correos y las interrogantes. Bienvenido, Teniente Coronel, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la participación, aquí estamos. Placer que esté con nosotros. Tome asiento. Al frente de la dirección jurídica de el órgano encargado de las cuestiones relacionadas con la ciudadanía, con inmigración, con extranjería de nuestro Ministerio del Interior, y bueno, por muchísimos años usted ha trabajado en este tipo de temas. Sí, ya llevamos atendiendo el tema por más de 20 años y en sus distintas dimensiones durante ese tiempo, bueno, tratando de responder a las exigencias sobre estos temas. Bueno, le propongo revisar el primero de los correos que hace una pregunta que es básica cuando estamos hablando de estos temas. Cuando convocábamos al programa y dábamos a conocer los temas, los tópicos que trataríamos, rápidamente entró este correo que tenemos en pantalla y dice esta persona: ¿qué es ciudadanía? Se impone entonces decir, cuando hablamos de ciudadanía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la ciudadanía tiene un concepto teórico que históricamente se viene impartiendo desde la universidad y dice que la ciudadanía es el vínculo político del individuo con el Estado. De ese vínculo resultan relaciones donde se establecen obligaciones y derechos comunes para ambos y en esta relación también, por supuesto, se privilegian aquellos relacionados con los derechos que más significan, que más importancia tienen en la trascendencia del funcionamiento de los individuos en la sociedad. La ciudadanía, de acuerdo a ideas que usted ha estado manejando, puede ser vista en dos sentidos. Lo teníamos en pantalla. Como un derecho, explicándolo cómo. Vista la ciudadanía como un derecho. Vista como un derecho, resulta un derecho privilegiado. Privilegiado en el sentido de que determina, condiciona la aplicación de los demás derechos. Es decir, cuando usted adquiere la ciudadanía de un Estado,
directamente le aparecen subordinados, le aparecen a su disposición, le aparecen como reconocimiento, como consecuencia de esa ciudadanía, todos los derechos que en ese país se les reconocen a los ciudadanos. Por eso vemos en pantalla, puede entenderse como el derecho a tener derechos. O sea, si hablamos de esta Constitución que hoy discutimos, para tener los derechos incluidos en ella, debemos tener el derecho a ser ciudadanos cubanos. Exactamente, sería el derecho a tener derechos, resumiendo la idea inicial. Ahora, en el otro sentido que también veíamos, desde el punto de vista de la movilidad humana, ¿qué significa esto? En ese sentido, la movilidad humana o los movimientos migratorios de las personas que históricamente han ocurrido en el mundo, en la humanidad, desde que se desplazaron los primeros seres humanos desde África hacia Europa, pues visto desde ese punto de vista, se manejan tres procesos asociados a ese proceso social: el proceso migratorio, el proceso de la extranjería y el proceso de la ciudadanía. La persona llega a un país después de que obtiene una autorización de visado, por ejemplo, ya empieza a moverse, a migrar, y posteriormente que se empieza a instalar en aquel país, pues entonces busca la residencia en aquel lugar, por supuesto ajustado a las regulaciones legales que cada país tiene establecidas para regular estos procesos, y posteriormente llega al punto de que para igualarse, para equipararse a los ciudadanos de aquel lugar, necesita entonces la condición de ciudadano. O sea, a los efectos de la emigración, la ciudadanía sería como el punto culminante o final de la voluntad o el deseo muchas veces de la persona para equipararse en derechos a los ciudadanos de ese lugar a donde él emigró. Sí, sería el colofón de aquella pretensión inicial de la persona de insertarse en aquel estado, en aquel país, lograda ya en su máxima expresión, determinado porque deja de ser extranjero y se convierte en ciudadano. Aun cuando no es la pretensión de todas las personas que emigren. No es la de todos y no siempre puede ser lograda también. Estos son procesos muy complejos, procesos donde existen regulaciones jurídicas, leyes que establecen requerimientos, formalidades, tiempos de permanencia, en fin, una serie de requisitos que están asociados, por supuesto, a la práctica de estos asuntos, estos temas en cada país. Ahora, entendemos ciudadanía como entonces ese vínculo Estado-persona. Persona que se convierte en ciudadano. La persona, derechos, deberes con el Estado igualmente con la persona. En cambio, se escucha mucho hablar de otro término, nacionalidad. Tal persona tiene la nacionalidad de aquel país. ¿Es lo mismo, ciudadanía, nacionalidad? Históricamente ha existido una confusión en estos términos. Cuando hablo de confusión, incluso hablo de mezclar el significado de ambas. A veces como sinónimos. Como sinónimos. Incluso a veces hasta en legislaciones, en la misma legislación aparece el término usado indistintamente. Tal pareciera que es la misma clasificación, la misma denominación. Lo cierto es que no es así. La nacionalidad está asociada a la nación. La ciudadanía está asociada al Estado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que la nacionalidad son todas aquellas cuestiones que la persona adquiere por el lugar donde se encuentra, por el lugar en el territorio donde se encuentra. Por ejemplo, la cultura, la religión, el idioma, la forma de comportarse, de conducirse. Pero eso no está tan ligado a la ciudadanía. Está relacionado con la ciudadanía, pero no ligado. Es decir, cuando yo establezco que estos atributos de la persona constituyen la nacionalidad, lo estoy diferenciando de la ciudadanía que establece jurídicamente el vínculo político que existirá de esa persona con el Estado. Pudiera decirse, por ejemplo, que en una ley aparezca determinadas causales de pérdida de la ciudadanía. Sin embargo, no se puede establecer una pérdida de la nacionalidad, o sea, porque eso el individuo la arrastra con ello. Como una construcción cultural, digamos, como una manera de comportarse o de ser. Por ejemplo, pudiera alguien que nace hijo de padres cubanos que viven en otro país, no viven en Cuba, y nace en un hogar con costumbres cubanas, digamos en Finlandia, es ciudadano finlandés, nació allí ese niño, pero se cría en costumbres cubanas en aquel país, tiene esa nacionalidad cubana si él crece sintiendo las mismas cosas que un cubano que nace aquí. Puede ser portador y defensor de la nacionalidad cubana. Y eso no tiene nada que ver entonces con deberes y derechos con el Estado cubano en materia de ciudadanía. No tiene que ver porque no es ciudadano cubano hasta ese momento. Pudiera serlo si es hijo de cubano. Pero hasta ese momento, mientras que actúe como extranjero,
puede ser portador de esa costumbre, de esos requerimientos que hablamos, sin embargo no ser ciudadano aún. Perfecto, entiendo hasta ahí. En sentido contrario pudiera suceder también. Claro, decir, haber nacido aquí y tener costumbres y prácticas pequeño, trasladarlo a otro país, entonces en aquel país él asume desde su idioma, desde su modo de comportamiento, desde su religión, sus costumbres, etcétera, y desconocer absolutamente y no ser portador, porque eso se traslada con la persona, claro, de ninguna de las cuestiones que identifican la nacionalidad cubana. Primera lección, ciudadanía y nacionalidad no son sinónimos, se parecen, no están ligados, aunque tienen mucha relación. Lisandra Sesto estuvo en algunos lugares en la capital y escuchó estas opiniones que andan más o menos, creo, por ahí, por esto que usted nos estaba diciendo. Vamos a ver, adelante, Lisandra. La ciudadanía cubana como categoría legal está definida en el título 3 del proyecto constitucional. Sin embargo, al indagar sobre el tema, los cubanos no pueden eludir hacer referencia a los valores y sentimientos que involucra la pertenencia a esta tierra. Ser ciudadano cubano es sentirse cubano. Cuba es la patria, Cuba es la tierra, donde están los amigos, donde tú naces, donde tenemos millones de razones de sentirnos orgullosos de ser cubanos, millones de razones. Bueno, para mí es acatar, querer el país, la tierra donde nacimos, amarla sobre todo y cubano 100%. Conocer la raíz nuestra, haber estudiado en este país y como yo, bueno, ustedes también nacieron con esta revolución. Ser cubano es sentir por esta tierra y por todo el que vive en esta tierra. Por lo tanto, ser cubano hoy en día es aupar, es aunar todas esas voluntades, todas esas conciencias que sienten por el beneficio, por el progreso de esta. Hay que vivirla, y esto se hace evidente en la consulta popular, donde el debate sobre las pautas que regirán nuestro futuro surgen de los principios que hemos construido como nación. Lisandra Sesto para Hacemos Cuba. Queda claro entonces que la nacionalidad va mucho más allá, incluso, teniente coronel. Bueno, vamos a ver, si hablamos de ciudadanía, entonces, de acuerdo a este proyecto, entramos en materia ya de cómo está redactado. Los artículos 33 y 34 están hablando de las formas en las cuales se adquiere la ciudadanía. Veamos en pantalla el artículo 33, que habla específicamente del nacimiento. O sea, se puede ser ciudadano cubano por nacimiento. Inciso A, inciso B. Usted nos dice, aunque creo que se explican por sí solos. Dice que el inciso A, los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los extranjeros que se encuentran al servicio de su gobierno o de organismos internacionales, y la ley establece los requisitos y formalidades para el caso de los hijos de los extranjeros residentes no permanentes en Cuba. Inciso B, nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos que se hayan cumpliendo misión oficial. También continúa el propio artículo 33 con otros dos incisos en la próxima pantalla que tenemos a disposición. En el caso de estos dos incisos, ¿le merece algún comentario? Bien, en el caso del primer inciso es una excepción que hace la ley relacionada con aquellas personas que se encuentran en el país cumpliendo misión oficial. Se está relacionada fundamentalmente con representación diplomática, representación de organismos internacionales. Estos incluso están respaldados también por la concepción de que una embajada es parte del territorio de aquel país que está representado. En fin, que son excepciones que los hijos de esa persona pues sean ciudadanos del país que los envió en esa misión oficial. Son suficientemente explícitos. Dice el inciso C, los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, previo cumplimiento de las formalidades que la ley señala, y el D, nacidos fuera del territorio nacional de padre o madre naturales de la República de Cuba que hayan perdido la ciudadanía siempre que la reclamen en la forma que señala la ley. ¿Qué explican estos dos artículos, estos dos incisos? En el inciso C recientemente entró en vigor el decreto ley 352 de 2017 que empezó a aplicarse a partir del 1 de enero del año 2018, y se establece todo el procedimiento que requieren los padres que en representación de sus hijos para el reconocimiento o la adquisición de la ciudadanía cubana. Así también pueden existir personas mayores de edad que se encuentren en este caso y pueden solicitarla de igual forma. Solo añadir que con este decreto ley también se suprime, que es lo importante que tiene, se suprime el requisito del avecindamiento que hasta ese momento se exigía de acuerdo a un viejo decreto, el 358 del año 44,
que regían estos aspectos por no tener una ley de ciudadanía en nuestro país. Vamos al artículo 34 entonces, que habla de la naturalización. O sea, por dos vías se puede ser ciudadano cubano: por nacimiento, ya está explicado, y por naturalización. Los extranjeros que adquieren la ciudadanía de acuerdo con lo establecido en la ley y los que, habiendo sido privados arbitrariamente de su ciudadanía de origen, obtengan la cubana por decisión del presidente. Y yo le ayudo: un extranjero no es ciudadano cubano, desea adquirir la ciudadanía cubana, debe existir un procedimiento para esa solicitud y la aprobación, la admisión definitiva o no. ¿Es así? Es así. Ese procedimiento, repito, voy a hacer la referencia nuevamente al decreto 358 del año 44, que sirve como orientador de estos procesos, y ahí se establecen desde los términos de residencia que se le exige a ese extranjero en el país como parte, digamos, de su inserción social dentro de Cuba, hasta la declaración que debe hacer, que en un momento fue ante el registrador civil, en otro ante el notario. Un año después se exige entonces que ratifique esa declaración de su intención de obtener la ciudadanía cubana, y estas solicitudes pues pueden variar de entre 5 a 2 años. Perfecto. Entonces esa sería la opción de la naturalización. La opción de la naturalización. Distinta al nacimiento. Me voy hasta el sitio para revisar correos, porque con relación a estos particulares tenemos algunas ideas, ya entendiendo las dos maneras, las dos vías por las cuales usted puede adquirir la ciudadanía cubana. Primero, reitero, nacimiento, después naturalización. Aquí tengo otra opinión, otro correo que nos ha llegado hasta hacemoscuba@icrt.cu, y dice esta persona ahora mismo, que se llama Geraldina, tengo por acá y lo comparto con ustedes: varias personas han afirmado que será eliminada la doble ciudadanía. O sea, hasta este punto estábamos en la ciudadanía cubana, pero ahora vamos a otro fenómeno: doble ciudadanía. O sea, que se va a eliminar, digamos, ciudadanía española cubana, italiana cubana, etcétera. Quisiera que nos informaran sobre este tema, si se va a eliminar o no, reitero, la doble ciudadanía. Vamos a seguir, antes de ir con Roilán, otro correo, otra opinión que tenemos por aquí. Esta persona es Mayran y dice lo siguiente: mi amiga es mayor, tiene 3 hijos, todos viven fuera de Cuba, para completar en distintos países. Si solo puede hacer valer la ciudadanía cubana en nuestro país, ¿cómo haría? Si ella viaja actualmente siempre presentando en nuestros aeropuertos los 2 pasaportes, el cubano y el español, ¿podrá seguir haciéndolo o debe ya ir gestionando visado para los países donde viven sus hijos? Y vamos con un tercer correo, antes de ir con la respuesta, Roilán, si está de acuerdo conmigo. Dice Enrique Pascual: ¿es tan difícil, se pregunta él, tener un artículo que diga que se reconoce la ciudadanía efectiva o la doble ciudadanía? De los 7 artículos, del 32 al 38, o sea, del título de ciudadanía, no se habla de eso, hay que deducirlo. El artículo 35 debe decir: se reconoce la ciudadanía efectiva, los ciudadanos, en fin. Vamos entonces, Roilán, con sus opiniones, con sus criterios, en el orden, por supuesto, en el que estuvimos recibiendo estos criterios. Estamos hablando, en primer lugar, de la doble ciudadanía. ¿Se elimina la doble ciudadanía? Pregunta eso a la persona. Bueno, en el primer caso de si se elimina la doble ciudadanía, realmente se explicó en la Asamblea, en los debates de la Asamblea Nacional, que la afiliación de Cuba a no aceptar la doble ciudadanía se abandonaba en el proyecto y se asumía la nueva definición, que es el de la ciudadanía efectiva. Es decir, que si la pregunta es si desaparece la doble ciudadanía, desaparecerá si el proyecto es aprobado con la letra que actualmente tiene. Claro, estamos hablando entonces de desaparecer la doble ciudadanía en el sentido del principio que vamos a explicar de ciudadanía efectiva. Le propongo avanzar entonces al segundo correo, cuando ya la persona dice: si hacía uso de un pasaporte español porque tengo 2 ciudadanías, pero el proyecto habla de solo reconocer una ciudadanía. Estas personas que tienen, Roilán, más de una ciudadanía, ponía el ejemplo de la española, ¿pueden presentar su pasaporte español para continuar viajando como lo estaban haciendo cuando el proyecto habla de reconocer una sola ciudadanía? Bien, la especificidad de la ciudadanía efectiva, es decir, la ciudadanía efectiva parte de un principio, es que está asumiendo que existen varias ciudadanías en una misma persona, y por eso la ley necesita definir cuál ciudadanía de forma efectiva se va a reconocer. En este camino tenemos que darnos cuenta entonces que el hecho de decir que cuando usted entre a Cuba tendrá que identificarse con su pasaporte cubano,
o cuando va a salir de Cuba, de igual forma debe hacerlo, no significa para nada que una persona que tiene estas particularidades que narra la pregunta tenga que acudir a visados, porque el visado nada tiene que ver con la ciudadanía. Es decir, el hecho de que si una persona va a viajar y otro país no exige el visado, indudablemente que no requiere una visa y no se le va a exigir. Este sería el comportamiento que suponemos asuman las nuevas aplicaciones de la ley, es decir, los nuevos desarrollos de ese principio constitucional en las leyes que en su momento se dicen. Porque en estos momentos realmente ese no es el principio que aparece en la Constitución y por lo tanto no está reflejado en las leyes que actualmente aplicamos. Vamos a remarcar esta idea. O sea, de acuerdo al principio, usted me dice, visado es una cosa, ciudadanía es otra. Por lo tanto, usted es considerado ciudadano cubano en ese minuto cuando presenta su pasaporte cubano en la frontera, o sea, en el aeropuerto, pero usted tiene también un pasaporte español y bajo ese precepto, bajo ese pasaporte español, usted no necesita la visa para viajar a determinado país, de acuerdo a la legislación de España, y por lo tanto Cuba, de acuerdo a lo que usted me dice, no impediría en modo alguno entonces la salida del país de esa persona. ¿Es eso lo que usted me ha dicho? Desde nuestro punto de vista, el hecho de presentar su pasaporte e identificarse con su pasaporte cubano realmente no se opone a que si para él viajar a España no necesita visa, no hay exigencia de visado, está exento de solicitar visado, pues se le permite salir. ¿Y si es no decir, fuese? las personas, de acuerdo a la ley, normalmente lo que se le exige es que cumplan los requisitos establecidos en ley. Si los requisitos establecidos en ley, para esos casos no se exige visa, pues la persona viajará. Pero repito, todavía no tenemos en nuestra ley la adecuación de estos principios. Perfecto. Esto sería una proyección de cómo pudiera ser a futuro la regulación de este tema. Usted ponía el caso del país del cual la persona es ciudadana o ciudadano, pero si es otro país que no es, o sea, la persona va a viajar a un país distinto a aquel que es ciudadano, además de cubano, y ese país tampoco exige visa para el ciudadano de esa nación, de igual manera, ¿sería la misma situación, sí o no? Bueno, en estos casos actúan los convenios de cesión de visado que existen entre los países. Esos convenios son una práctica internacional. Son convenios bilaterales que donde los países se comprometen a exceptuar de visado a determinadas personas que se identifican con, digamos, un pasaporte específico. No tienen que incluso recoger todos los pasaportes que en aquel país, sino los comprometidos. Y entonces eso, pues en las fronteras de cualquier estado, se considera como aplicable y cuando la persona no requiere, repito, visado para viajar a otro país, pues indudablemente se le autoriza, se le franquea su viaje. Comprendido. Todo esto responde a la idea de ciudadanía efectiva, a este principio que yo le pido expliquemos en detalle a partir de el tercero de los correos. La persona habla, ¿por qué el artículo 35 dice que vamos a tener en cuenta una ciudadanía, pero no expresa, no dice explícitamente que acogemos el principio de la ciudadanía efectiva? ¿Este artículo 35 es el que hace alusión o el que justifica o explica lo que usted me está diciendo ahora, Roilán? Bien, como se explica, el principio de la ciudadanía efectiva es un principio. Después, ese principio, cuando lo acogemos, tenemos que convertirlo en norma jurídica. En la Constitución, en el proyecto, aparece una norma jurídica haciendo aplicación de ese principio. Cuando aplicamos ese principio, tenemos que entender, tenemos que considerar que indudablemente existe una doble ciudadanía o una múltiple ciudadanía, que es el fenómeno como ha ido evolucionando. Es decir, si inicialmente hablábamos de doble ciudadanía, hoy hay muchas personas que tienen muchas más de dos ciudadanías. Y ya el fenómeno que enfrentan los países no es de doble, es de múltiple. Ha sucedido entonces que en este decursar, cuando vamos a aplicar ese principio, que lo dice así, principio de ciudadanía efectiva, significa que tenemos que determinar cuál ciudadanía es la que se le va a reconocer en ese estado. Ese es el artículo 35, el que lo enumera, pero yo le propongo revisar entonces para entender mejor qué es ciudadanía efectiva. Vamos a entenderlo tal vez como principio y qué implica exactamente ciudadanía efectiva. Nosotros por aquí hemos elaborado esta idea general que nos permite, Roilán, entender mejor. La ciudadanía efectiva pudiera ser entonces un tratamiento, de acuerdo a lo que usted ha explicado, el tratamiento que asume un Estado con los individuos que tienen más de una ciudadanía. Esto quisiera que me dijera
quiere decir que ciudadanía efectiva es aplicable como principio solo para los que tienen más de una ciudadanía. Si yo soy solo ciudadano cubano, este principio no tiene nada que ver conmigo. Es así, no tiene nada que ver, es para los que tienen más de una ciudadanía y además de eso, para determinar cuál de ellas se les reconoce en ese estado como aplicable. Ahora, implica dos cuestiones fundamentales, están ahí. Número uno, que Cuba acoja la ciudadanía efectiva no significa que usted va a ser privado de la ciudadanía, de la que tenía antes, de la cubana, por el hecho de adquirir esa otra, o incluso, no otra, varias. ¿Es correcto esto? Sí, es decir, significa lo contrario de lo que el correo decía. Es decir, el hecho de que aplicamos el principio de la ciudadanía efectiva significa que ya Cuba no va a aplicar ninguna medida para enfrentar la doble ciudadanía, como hasta ahora la Constitución dice que el que adquiera una ciudadanía, otra ciudadanía, pues perderá la cubana. En esta nueva acepción, pues en este nuevo principio que se está aplicando, pues trae consigo de que no se enfrenta el principio, la doble ciudadanía, y lo que se especifica es que mientras que esa persona que tiene múltiple ciudadanía se encuentre en Cuba, solamente podrá hacer valer la ciudadanía cubana. Y por ahí está entonces el segundo elemento. Mientras los ciudadanos se encuentren dentro del territorio del Estado, solo se autoriza a exhibir, utilizar o hacer valer la ciudadanía de ese Estado en todos los actos, ahí dice civiles, políticos, de otra índole, así como la obligación de identificarse, de entrar, permanecer y salir del país como ciudadanos de ese Estado, acreditado mediante los documentos que el Estado establece, ¿no? Como regla, este principio se asume en la Constitución, como ahora estamos entendiendo, y la persona pide, lo quiere explícitamente, aunque se colige del artículo 35 y el resto de las leyes. O sea, resumiendo, ciudadanía efectiva es un tratamiento, una forma en la que el Estado se proyecta con las personas que tienen más de una ciudadanía. Número uno, no implica que usted va a ser privado de su ciudadanía. Número dos, el sentido, de acuerdo a lo que entiendo, Roilán, es de unidad, de permitir la posibilidad de que las personas hagan uso de ese derecho de adquirir otra ciudadanía, pero que se les haga valer la condición de ciudadano cubano aquí en el territorio nacional. ¿Cierto o falso? Es cierto, realmente en la situación del mundo de hoy hay muchas personas que tienen más de una ciudadanía. Y bajo ese entendimiento, el fenómeno cada vez creciente de abundar estas personas no conduce a desproveerla de la ciudadanía de origen o la de la ciudadanía que ostenta en ese país. Por esa razón, la solución, la fórmula que se está aplicando en una cantidad importante de países, pues es esta de la ciudadanía efectiva. Es decir, no bajo ninguna circunstancia establecer como causal la pérdida de la ciudadanía por adquirir otra y, en segundo lugar, determinar que mientras te encuentres en el territorio del Estado, estarás obligado a identificarte, a entrar, a salir, durante la estancia, cualquier acto que tú realices, pues hacerlo como ciudadano del país que asume el principio. Vamos, antes de irnos con más opiniones, Teniente Coronel, a la calle, leer otro correo que tengo por aquí brevemente de una persona que se llama Marisela. Creo que nos puede introducir otro tema para que usted me dé su respuesta y su valoración. Quiero explicar que los correos han sido cerca de 500 los que hemos recibido, las llamadas muchísimas, y hemos tratado el equipo de resumir en cada una de estas opiniones lo que reflejan más o menos el resto. Dice esta persona, en el artículo 37, párrafo 133, los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía salvo por causas legalmente establecidas. ¿Es o será en el futuro la emigración legal, legítima, una causa establecida para la pérdida de ciudadanía? Y dice esta persona, yo creo que sí, porque la persona que emigró pierde todos sus derechos ciudadanos en Cuba. Sin embargo, se le exige que tenga pasaporte cubano para entrar al país. Para mí, esto es una tremenda contradicción. ¿Qué usted opina con relación a esto, Teniente Coronel? Estamos ante varios temas que se han un poco mezclados en esa pregunta. Lo cierto es que la migración legal no puede dar lugar bajo ninguna circunstancia a una pérdida de ciudadanía, si ya dice que la migración es legal. Bajo este entendido, la ciudadanía hay que también precisar que no se pierde, que la persona que ha emigrado lo que pierde normalmente es la residencia. La ciudadanía cubana la mantiene y por eso es que cuando va a entrar al país se le exige que actúe como ciudadano cubano y